Programa Sinergia. Bebamos el sumum de la sabiduría con el verbo de la nueva era de Acuario. A través de entrevistas, cátedras, comentarios y reflexiones de contenido altamente gnóstico basado en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. Contaremos con la participación de invitados especiales y misioneros gnósticos. Programa Sinergia. Buenas noches a todo el público radioescucha de Radio Ajacac. Nuevamente nuestro programa Sinergia, que se transmite todos los viernes a las 9 de la noche, se engalana y en esta oportunidad con la presencia de Virginia Villegas Rodríguez, misionera de la República de Costa Rica, quien entrega para esta distinguida audiencia de este programa un tema de psicología extraordinario: cómo hacer la luz dentro de nosotros mismos. Virginia, pues buenas noches y adelante con tu tema. Bienvenida. Para mí es una alegría compartir con todos ustedes esta conferencia titulada ¿Cómo hacer luz dentro de nosotros mismos? Fue dictada por el venerable maestro Samael Aún Weor el 20 de febrero de 1975. En lo particular es una conferencia muy interesante porque nos detalla aspectos de la autoobservación. Nosotros sabemos que la autoobservación es base, es primordial para todo lo que es la área psicológica de la gnosis. Sabemos que sin la autoobservación no podríamos eliminar los elementos indeseables que cargamos psicológicamente. De ahí la belleza de esta conferencia y que fue por eso que la escogí para compartir en esta ocasión con ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio con la frase dicha por Moisés en el Génesis: hágase la luz, y la luz fue hecha. Esta frase pareciera que pertenece allá en el pasado, de un remoto pasado, pero la verdad que este tremendo principio no cambia de tiempo jamás. Es tan eterno como toda la eternidad. Debemos tomarlo como una cruda realidad, de instante en instante, de momento en momento. Nosotros tenemos que luchar para hacer luz dentro de nosotros mismos, así como nos dice el maestro, de instante en instante, de momento en momento. Esta luz es importantísima porque mientras nosotros vivamos en las tinieblas, nosotros vamos a anhelar la luz. Mientras nosotros estemos ciegos, vamos a anhelar la luz. Como podemos ver, no hay nadie que no anhele la luz. Todos anhelamos la luz. Al menos que estemos hablando de alguien demasiado perdido, pero ya sería un caso extremo, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos la esencia. La esencia originalmente viene de la Vía Láctea, con la nota musical La. Pasa por el Sol con la nota musical Sol. Llega al mundo físico con la nota musical Mi. La esencia es lo más bello y lo más digno que tenemos. Ella es bella en sí. Lo grave de todo esto es que, siendo ella tan hermosa, tan preciosa, poseyendo grandes poderes, está encerrada, está embotellada entre esos elementos indeseables. Si nosotros lográramos liberar nuestra esencia, quedaríamos como seres iluminados, seríamos unos verdaderos videntes. Gozaríamos de una forma natural de esos poderes que ella tiene.
pero para liberar nuestra esencia necesitamos ser héroes de nuestra esencia, necesitamos hacer unos actos de heroísmo para poderla sacarla del calabozo, para poder liberarla. Nosotros pues no podemos decir que liberar la esencia es fácil. Más bien lo más natural, conforme a lo que estamos viviendo, conforme a estos tiempos, es que ella quede ahí encerrada, quede ahí atrapada entre esos elementos indeseables, aunque no debiera ser normal. Pero la triste realidad es de que es así. Nosotros ya nos acostumbramos a vivir ciegos, nos hemos acostumbrado a vivir en las tinieblas y necesitamos de fuerza, necesitamos de voluntad para liberar a nuestra esencia. Pero ¿cómo la vamos a liberar? Bien, pues existen técnicas y procedimientos que nos conducen a la destrucción de esos elementos indeseables. Pero primero que nada tenemos que comprender que necesitamos saber observar, porque lastimosamente nosotros confundimos la observación con el saber y son cosas completamente diferentes. Nosotros podemos pensar mucho en nosotros mismos, mas esto no quiere decir que estamos observando nuestros propios pensamientos. Alguien podría decir, en estos momentos tengo un pensamiento morboso, pero una cosa es saber que lo tiene y otra cosa es observar el pensamiento morboso. Son cosas completamente diferentes. Nosotros vivimos en un mundo de emociones inferiores, donde cualquier cosa nos puede producir una emoción de tipo inferior. Podemos saber que estamos viviendo dentro de una emoción inferior. Vivimos las consecuencias de esa emoción inferior. Sabemos que tenemos esa emoción inferior, pero eso no significa que estamos observando esa emoción inferior, que estamos observando la ira, que estamos observando la codicia, que estamos observando la envidia, los celos, la ira, la lujuria, etc. Hay dentro de nosotros cosas que deberían de causarnos vergüenza. Existen comedias ridículas, cuestiones interiores grotescas, pensamientos morbosos. Nosotros sabemos que los tenemos, mas no lo observamos. Debemos de observar con el propósito de hacer un cambio dentro de nosotros, porque si no observamos con el propósito de hacer un cambio, pues realmente se vuelve imposible cambiar nuestra existencia. Ahora bien, cuando nosotros nos autoobservamos, vamos a desarrollar dentro de nosotros mismos el sentido de la autoobservación. Nosotros sabemos que este sentido lo tenemos atrofiado y que poco a poco vamos a lograr a que este sentido llegue a su funcionamiento natural. Algo muy importante que vamos a evidenciar a través de la autoobservación es de que aún el pensamiento más insignificante o la comedia más trágica que se procesa en nuestro interior no es nuestra, no es propia, es creada por el ego para alimentarse. Lo grave de todo es de que caemos en sus redes y nos identificamos con esas comedias, con esas tragedias, con esas iras. Y si uno se identifica, fortalecemos al ego y se vuelve cada día más difícil la eliminación del agregado. El ego va a buscar de una u otra forma alimentarse, porque él es sagaz,
es astuto y muchas veces acude a los recuerdos, a los rollos del pasado y busca el que él necesita para alimentarse y lo hace pasar a través de la fantasía y así él se fortalece. Veamos la importancia que nosotros aprendamos a autoobservarnos para no alimentar más al ego. Muchas veces vivimos en el sufrimiento, en ese infierno mental, intelectual, todos los días, pero no nos autoobservamos y lo único que estamos haciendo es alimentando al ego. Debemos no identificarnos para hacer todo lo contrario, irlo debilitando cada día más y más, y así tengamos una gran posibilidad de eliminarlo. ¿Y qué necesitamos para no identificarnos con ninguno de los yoes? Pues primero, como ya lo hemos comentado, necesitamos saber observar y también se requiere de una atención dirigida, de dirigirnos a autoobservarnos. ¿Y qué es la autoobservación? Es dividirse en dos, una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando la parte que observa ve las ridiculeces y las necedades de la parte observada, hay posibilidades de descubrir cómo es el ego. Y quizá nos preguntemos, ¿pero por qué hablamos mucho de ridiculeces y necedades? Porque vamos a ver que el ego es así, es muy necio y además es muy ridículo. Vamos a suponer que estamos hablando de la ira y vamos a ver que es él, la ira, el ego, pero que no somos nosotros, que no son nuestros propios sentimientos ni nuestros propios pensamientos que se está expresando. Entonces podríamos exclamar, el yo tiene ira, ese yo debe morir, voy a trabajarlo. Pero si uno se identifica con él, entonces dice, yo tengo ira, estoy furioso. Y es cuando el agregado se fortalece, toma alimento. De manera que nosotros no debemos de identificarnos con esa rabieta del agregado, con esa tragedia, porque si nosotros nos identificamos con la creación del ego, pues termina uno viviendo en su propia creación, en lo que él está creando para alimentarse. Y eso pues realmente se convierte en algo absurdo. Nosotros debemos de observar cualquier pensamiento, aunque veamos que es algo insignificante, no debemos de dejar de autoobservarnos para que realmente hagamos polvadera cósmica a ese agregado, a ese yo, para que así de esa forma llevemos luz a nosotros mismos, hagamos luz a nuestro interior, en nuestro interior. Otro punto importante que tenemos que ver es las charlas interiores, porque las charlas interiores son negativas, son absurdas, conversaciones íntimas que jamás se exteriorizan. ¿Y por qué tenemos que tratarlas? ¿Por qué tenemos que corregirlas, que eliminarlas? Es porque se pueden cristalizar físicamente. Si así mentalmente nos están haciendo daño, porque nos roban nuestra energía, porque es estar identificados, imagínense ahora
que no nada más sea mentalmente, sino también sea físicamente. Cuando nosotros tenemos un pensamiento repetitivo, pues lo podemos cristalizar, porque las ondas mentales cristalizan, y al cristalizarlo físicamente, pues podemos tener un daño mayor. Imagínense si ese pensamiento va relacionado a mi salud. Si estoy pensando que me va a dar, no sé, diabetes, cáncer o cualquier enfermedad, si yo estoy pensando en lo mismo, que porque tuve familiares que lo padecieron, o porque soy obesa, o porque no sé, me duele el estómago, no sé qué podría decir, entonces más tarde que temprano eso lo voy a cristalizar, y entonces voy a sufrir las consecuencias de esas charlas interiores, de esos pensamientos negativos, y eso sería fatal, ¿verdad? Entonces no se vuelve necesario corregir esas charlas, se vuelve necesario eliminarlas. Y para esto pues tenemos que callar cuando hay que callar y hablar cuando hay que hablar. Esto no es una ley solamente física, sino también es una ley interna. Para mí siento que esto es difícil, porque si se nos hace difícil cuando hacemos un ayuno, por ejemplo, de alimento, y lograr nuestra meta a lo mejor nos ha costado, pero nos va a costar más si hacemos un ayuno verbal, y aún más si hacemos un ayuno mental, si nuestro objetivo es calmarla, relajarla. Realmente estamos acostumbrados a tener nuestra mente muy activa y no la relajamos. Se hace necesario aprender a quietar la mente, a ponerla en blanco. Poco a poco nosotros tenemos que darle batalla para poderla aquietarla y se exprese en ella la esencia, la conciencia, el ser, en fin. Otra clase de silencio, pues vamos a ver, supongamos que se nos presenta ante nosotros un caso de juicio crítico con relación a un semejante. Sin embargo, mentalmente guardamos silencio, no juzgamos, no condenamos, callamos internamente como externamente. En este caso hay silencio interior. El venerable maestro Samael Aun Weor nos dice que cuando los hechos de la vida práctica concuerdan con una conducta interna perfecta, es señal de que ya vamos nosotros creando en sí mismos el famoso cuerpo mental. Este cuerpo nos permite captar mejor todo lo que dentro de nosotros mismos existe y desarrollará más en nosotros el sentido de la autoobservación íntima. Esto quiere decir que cuando nosotros desarrollamos el cuerpo mental, nos volvemos unos videntes de lo que internamente se procesa en nosotros. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, el objetivo o el principal objetivo de la autoobservación es eliminar al agregado, para que en nuestra existencia haya un verdadero cambio. Para esta eliminación existen 3 pasos. El primero es la autoobservación, el segundo es el juicio crítico y el tercero es la eliminación del agregado. Para esto, pues, debemos ver cómo se comporta el agregado en el centro intelectual, en el emocional y en el mundo físico. En el centro intelectual, pues vamos a ver cuáles son sus juegos mentales, cuáles son sus razones, sus justificaciones, sus evasivas, sus escapatorias, etcétera, etcétera. En el sentimiento, o sea, en el corazón, vamos a ver cómo
que vamos a ver que se puede expresar como un sufrimiento, como un afecto, como un amor aparente, porque si estamos hablando de un agregado, estamos hablando de lujuria, ¿verdad? Y con lo que es la parte de la acción, vamos a descubrir cómo se mueve en los centros inferiores motor instintivo sexual, pues como un instinto, como una acción, como un impulso, etcétera, etcétera, etcétera. Luego viene, ya que hemos analizado en esos tres centros, pues viene la ejecución. La ejecución, pues ahí entra lo que es la oración en el trabajo. Pero la oración hay que hacerla en el tercer estado de conciencia, o también conocido como el recuerdo de sí. Hay que recordar que existen 4 estados de conciencia. El primero es el sueño, o es cuando estamos en la cama y deambulamos en el mundo molecular. Ese es el primer estado. El segundo estado es la vigilia, pero en realidad también es un estado de sueño. La diferencia es de que las consecuencias en el mundo de los sueños y en el mundo físico son distintas. Vamos a poner un ejemplo. En el mundo de los sueños podemos robar y no pasa nada, simplemente despertamos, o podemos hasta matar y quizás despertamos agitados, pero hasta ahí. En el mundo físico no, porque en el mundo físico sí hay consecuencias. Aunque seguimos durmiendo, aunque seguimos soñando, pero ya hay una consecuencia física. Si matamos podemos ir a la cárcel, igual si robamos también podemos ir a la cárcel. El tercer estado de conciencia, que es en el que nosotros tenemos que luchar para lo más posible, para estar lo más tiempo posible en ese estado, es el recuerdo de sí, o el recuerdo de nuestro ser. Aquí cabe aclarar que el recuerdo de ser es muy diferente a la autoobservación. Muchas veces nos hemos encontrado con estudiantes que dicen o se confunden, piensan que el recuerdo de sí y la autoobservación es el mismo. Son técnicas muy diferentes. Son técnicas para el despertar, pero son completamente diferentes. La autoobservación, pues, es lo que estamos detallando en esta conferencia. La autoobservación, si lo relacionamos con un chakra, viene siendo con ajna, con el tercer ojo, con la clarividencia. Y si relacionamos con un chakra, lo que es el recuerdo de sí, vendría siendo con la glándula pineal, con Sahasrara, y que está ubicada en la glándula pineal. Entonces son 2 sentidos diferentes, no los confundamos. El recuerdo de sí es ver que se exprese en nuestra conciencia, y la autoobservación, ya lo hemos dicho, es dividirse en 2 partes. Bien, pues el maestro nos indica que es muy importante que nuestra oración en el trabajo sea a través del recuerdo de sí, a través que sea el ser el que pida, para que lo que estemos pidiendo se cristalice. ¿Qué pasa si nosotros pedimos, hacemos oración en el segundo estado de conciencia, dormidos, identificados con el problema o con la situación? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se cristaliza? Porque aunque la fuerza de la naturaleza responde a nuestras peticiones,
por un lado, o sea, ese yo que está pidiendo, la naturaleza le responde, pero por otro lado existen otros yoes que no están de acuerdo con esa petición y entonces no se cristaliza porque se genera una fuerza contraria. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero poner un negocio, pido para que ese negocio se me dé, pero otros yoes, y lo estoy pidiendo con el yo, ¿verdad? Otros yoes no están de acuerdo con ese negocio, quizás ahí internamente y sin que nos demos cuenta aparezca un yo de la pereza y va a decir, ay, es que me voy a tener que parar más temprano. Ay, ¿cómo le voy a hacer con esta otra cosa? Entonces se genera una fuerza contraria a la petición y no se cristaliza. Pero si nosotros pedimos y oramos a través del tercer estado de conciencia, a través de una meditación profunda, va a ser precisamente la conciencia la que esté pidiendo y es así como se va a cristalizar esa petición. En ese tercer estado de conciencia en que nosotros hagamos la oración del trabajo, pues vamos a pedirle a nuestra bendita Madre interna que elimine al yo, que elimine al agregado, y ella con su poder flamígero lo va a eliminar, lo va a convertir en polvadera cósmica. Claro que no vamos a esperar que lo elimine de un solo, ¿verdad? El agregado, el yo, se va a eliminar poco a poco con trabajos subsecuentes, se va a eliminar ese agregado, se va a convertir en polvadera cósmica. Muchas veces cuando tenemos desarrollado ese sentido de la autoobservación, recordemos que el sentido de la autoobservación está relacionado con la clarividencia, con el tercer ojo, con el chakra ajna. Cuando está desarrollado y lo estamos observando, lo podemos ver cómo es el agregado en realidad, cómo es ese agregado tan horripilante, ese animal tan feo, tan horrible, y que poco a poco ese agregado se va embelleciendo hasta convertirse en un niño muy, muy bello y ya posteriormente se vuelve en polvadera cósmica. Entonces no tengamos paciencia para eliminar los agregados psíquicos, tengamos mucha paciencia, seamos con mucha tenacidad para poder lograr esa eliminación. Hablar de un tema psicológico en muchas ocasiones se nos puede hacer aburrido, tedioso. La verdad que es al ego a quien no le gusta sentirse amenazado de muerte. Nosotros sabemos que este conocimiento maravilloso llega a nuestro corazón dependiendo nuestro mérito. Entonces va a ser poco a poco, lentamente, que haga luz este conocimiento dentro de nosotros. Por eso es de que se hace necesario estudiar un tema una y otra vez. Vamos a descubrir que cuando lo estudiamos por segunda o tercera ocasión, vamos a aprender algo nuevo, algo que no nos habíamos dado cuenta con el estudio anterior. Muchas veces tomamos una actitud de que bueno, porque ya me leí todos los libros, porque ya asistí a conferencias, ya me lo sé. Y no es así. Nosotros tenemos que tener una actitud de siempre aprender algo, de siempre saber que es algo nuevo que vamos a aprender, que va a ser la conciencia que va a aprender, que va a captar algo útil para nosotros. Y aclarar sobre lo que es la autoobservación
es muy importante porque se vuelve muchas veces una piedra de tropiezo para nuestro avance, porque como no tenemos los conceptos bien definidos, aunque quisiéramos cambiar, aunque tengamos la necesidad de cambiar, no lo hacemos, porque existen confusiones dentro de nosotros y no sabemos cómo lograr ese cambio. Recuerdo en esta ocasión que llegó a mí una persona diciéndome, es que ya estoy cansada de no identificarme, y le decía a ella, a ver, platícame, porque me decía, es que mi suegra trata mal a mis hijos, les hace indiferencias, los ignora, y mis hijos, por más que se quieren acercar a ella no les hace caso, y a mí eso pues me da coraje. Pero aquí en la Gnosis me han enseñado que no debo de identificarme, entonces me quedo callada, no reacciono, pero ya me cansé de sentirme como tonta por no reaccionar. Ya me duele porque siento que mis hijos sufren, entonces dígame qué hago. En esa ocasión le comenté, lo que pasa es de que el hecho de que no reaccione físicamente no quiere decir que no está identificada. Usted se identifica de una forma mental y una forma emocional. El hecho que retenga al ego, lo contenga ahí dentro de usted, no quiere decir que no está identificada, que no está reaccionando. No, está reaccionando de una forma mental y emocional. Lo que hay que hacer es observar al agregado, cómo se mueve en su sentimiento y en sus pensamientos, qué le hace pensar, qué le hace sentir. Y después de observarlo, de comprenderlo, ahora sí puede eliminarlo y ya verá cómo esa situación va a cambiar. En otra ocasión llega otra persona y me dice, es que tengo que reaccionar para observar al ego, porque si no reacciono, ¿cómo voy a observarlo? Tengo que agarrar al ego en acción. Y el maestro nos aclara precisamente en esta conferencia que no hay que identificarse, que hay que ver al ego que crea esos pensamientos y esos sentimientos para que nosotros nos identifiquemos con esas emociones negativas, con esos pensamientos negativos, y él se alimente. Entonces lo que tenemos que hacer es autoobservarnos para conocer al ego y así poderlos eliminar, y que en nosotros haya un verdadero cambio, porque ya sabemos que si nosotros hacemos un cambio inútil, siempre vamos a ser como somos. Un ejemplo, si tengo miedo a que me roben, quizás cambie de colonia a una colonia más segura, pero tarde que temprano va a llegar a mí ese mismo miedo, porque fue un cambio inútil. Y así me puedo ir de colonia en colonia, de ciudad en ciudad, y no hacer un cambio verdadero en mí, para eliminar ese yo del miedo. Entonces,
la importancia de tener los conceptos claros de cómo manejarlos, de cómo ponerlos en práctica en nuestra vida. Alguien puede comentar, ¿pero cómo? Me están diciendo que mis sentimientos no son reales, que mis pensamientos no son propios. Eso no puede ser tan así. Pero debemos de recordar que en forma general tenemos el 97% de esencia embotellada, atrapada por el yo, por el agregado, y el 3% restante que está libre, pero está dormida. Y entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos queda son esos chispazos de conciencia que día a día debemos de tratar que sean más constantes, más continuos, porque aunque suene cruel, aunque suene grave el asunto, pero la realidad es de que quien está viviendo es el ego. Y nosotros debemos de luchar para experimentar la verdad. Una de las preguntas en este tema es, si no puedo ver al ego en su forma grotesca, no puedo ver lo monstruo que él es, ¿lo puedo eliminar? La verdad es de que nosotros pues sabemos que el sentido de la autoobservación está atrofiado. Entonces aquí lo importante es saber autoobservarnos, hacer la práctica, practicar y poco a poco ir eliminando. En un principio pues no vamos a ver el agregado en su forma, pero sí tenemos una intuición, quizás con una alegría en nuestro corazón vamos a saber que lo estamos eliminando, que lo estamos quitándole el alimento. Quizás en una evidencia, a lo mejor estamos hablando de un destello de clarividencia, pero vamos a saber que sí estamos avanzando, que sí lo estamos logrando, y así poco a poco hasta que desarrollemos cada vez más el sentido, vamos ahora sí a poder ver el agregado en su forma horrible. Entonces lo importante aquí, vuelvo a repetir, es practicar la autoobservación, practicar la eliminación del agregados. Pues muchas gracias, Virginia Villegas Rodríguez, misionera de la República de Costa Rica, quien nos ha hablado en esta noche sobre este tema de psicología, cómo hacer la luz dentro de nosotros. Virginia, pues los estudiantes de la Gnosis, ávidos del conocimiento, siempre nos quedamos con el anhelo de saber más y más. ¿Serías tan amable, por favor, de explicarnos qué técnica utilizar para activar ese sentido de la autoobservación psicológica del cual nos has hablado en este tema, por favor? Claro que sí, Raúl, con mucho gusto. El maestro Samael nos deja varios ejercicios. Uno de ellos podría ser la retrospección que se hace en la noche de lo que hicimos durante el día, con el objetivo de agarrar aprendizaje, de saber en qué momento salió el agregado, bajo qué circunstancias. Otro ejercicio podría ser la mantralización. Como ya comentamos, la autoobservación tiene que ver con el chakra Ajna. Entonces, mantralizar la letra I nos podría ayudar bastante. Otro de los ejercicios podría ser las runas, como por ejemplo la runa Tir. Sabemos que en la runa Tir la letra T golpea la conciencia para despertarla. La letra I trabaja en
en lo que es la circulación de la sangre, que es el vehículo de la esencia. La letra R también nos ayuda a estimular para despertar la conciencia. El maestro nos indica que esta runa, combinada con la runa Bar, nos es más favorable, porque la runa Bar acumula átomos de altísimo voltaje y así produce un cambio en nuestro interior. Entonces, pues agradecemos, ¿verdad?, a las investigaciones del venerable maestro, porque nos deja esta combinación para mayor beneficio de nosotros. Otra runa podría ser la runa Dor, que es la runa de la voluntad, y para que nosotros trabajemos internamente, pues siempre vamos a necesitar voluntad. Por eso es de que esta runa no hay que dejarla de hacer. Pues estos son los ejercicios que en estos momentos me vienen en la mente para ayudarnos a la autoobservación. Para mí ha sido una dicha compartir con todos ustedes esta noche, esta conferencia tan maravillosa. También agradezco a toda la audiencia por permitirme llegar a ellos. Agradezco a Radio Ajiacac. Felicito a todos sus colaboradores por su labor de difundir este conocimiento trascendental. También mi agradecimiento por la invitación que se me fue hecha a los instructores de Tuxtla, Raúl y Bianca. Muchas gracias. Y pues buenas noches a todos, que descansen. Muchas gracias, Virginia Villegas, misionera de la República de Costa Rica. Gracias también a tu esposo Francisco. Agradecemos y admiramos la labor que hacen en aquel país de Centroamérica. Y a nuestro auditorio de Sinergia, pues no nos queda más que agradecerles también lo valioso de su sintonía en esta nueva edición de Sinergia y esperarlos como todos los viernes a las 9 de la noche para que nos distingan con su presencia. Que pasen una excelente noche. Programa Sinergia. Bebamos el sumum de la sabiduría con el verbo de la nueva era de Acuario. A través de entrevistas, cátedras, comentarios y reflexiones de contenido altamente gnóstico basado en las enseñanzas del venerable maestro Samael Aún Weor. Contaremos con la participación de invitados especiales y misioneros gnósticos. Programa Sinergia todos los viernes a las 9 de la noche por la página de internet radioajiacac.com. Comentarios al número de WhatsApp 965-121-1254. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Consulta todos nuestros programas en la sección de podcasts de esta página radioajiacac.com.